Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Varias han sido las acusaciones entre los vocales del Consejo de la Judicatura que han puesto en el debate la situación de esta institución que ha sido también altamente cuestionada. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Saludamos a esta hora al doctor Paul Ocaña, presidente de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador, y también al doctor Germánico Omaya, expresidente del Consejo de la Judicatura. Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos a ambos. Les saluda María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Doctor Maya, comienzo con usted, que pues fue presidente de esta institución que lamentablemente ha ido perdiendo en el tiempo la confianza de los ciudadanos por verse involucrada en manipulaciones políticas y lamentablemente en actos de corrupción. ¿Qué decir de lo que está pasando al interior del Consejo de la Judicatura? Estas acusaciones que se están dando entre funcionarios al interior de esta institución, y ahora también la renuncia de Merck Benavides. Muy buenas noches a la ciudadanía, buenas noches a ustedes, señores periodistas, al doctor Ocaña, mi saludo. Debo manifestar que debo reiterar en el concepto que he expresado en varias ocasiones en este medio, de que no podía esperarse otros resultados cuando los miembros del Consejo de la Judicatura no son aquellos que tienen los méritos suficientes para poder sacar adelante una institución muy difícil, muy compleja, sumado al hecho de que los varazos políticos del Ejecutivo, de la Asamblea y de los partidos políticos no le permiten desempeñarse con autonomía y no le permiten que cumpla con el rol para el que fue creado. Ahora bien, doctor Ocaña, desde la Federación Nacional de Abogados del Ecuador también han salido algunos cuestionamientos, principalmente a la máxima autoridad del Consejo de la Judicatura. Escuchamos hace pocos días acá en nuestros micrófonos a Solanda Goyes hablar de un reparto de cargos, es decir, se ha removido a funcionarios que tenían incluso cierta experiencia, trayectoria en varias áreas estratégicas del Consejo de la Judicatura para a cambio poner algunos puestos seguramente de confianza del presidente del Consejo de la Judicatura. A esto se suma que están paralizados y no parecen reanudarse concursos para jueces, entre otros. Hay una crisis grave dentro de la judicatura y ustedes también han sido parte de estos cuestionamientos a la máxima autoridad. María del Carmen, Fausto, muy buenas noches. Igualmente, doctor Germánico Omaya, un saludo para usted y para toda la gente que nos sigue a través de este medio. En efecto, hemos visto asombrados y preocupados por un sinnúmero de ataques que han tenido entre algunos vocales del Consejo de la Judicatura, donde hablan de reparto de cargos, donde se hablan de supuestas acciones irregulares. Pero lo que corresponde realmente al Consejo de la Judicatura, hasta el momento no vemos nada. Por ejemplo, los concursos para jueces de la Corte Nacional, el concurso y designación que debe ser para los jueces de garantías constitucionales que debían posicionarlos por el tema de la consulta popular, la evaluación de los tribunales, de las cortes provinciales y de los tribunales. Hasta ahora no tenemos ningún resultado que se haya hecho por parte del Consejo de la Judicatura, es decir, han incumplido con su rol. Más allá de que de una u otra manera las acusaciones tendrán que ser investigadas porque no puede estar en cuestión todo tipo de acto de corrupción y sobre todo que tenga que ver con las autoridades o las máximas autoridades del sistema judicial. Ocurre, nada más quiero en este punto poner algo que es importante. Ocurre que tanto Yolanda Yupanqui, tanto Solanda Goyes, incluso en la carta de renuncia de Merck Benavides se menciona, por ejemplo, este hecho de que no han sido agilitados los procesos de concurso a los que usted hace mención, doctor Ocaña. No obstante, Solanda Goyes se refería también a este régimen que opera dentro del Consejo de la Judicatura. Únicamente es el presidente el que tiene la capacidad de convocar a las sesiones para que se traten esos temas. Le han insistido por varias ocasiones, tengo incluso el registro de algunas de las insistencias tanto de Solanda Goyes, Yolanda Yupanqui, Solanda Goyes, Merck Benavides impulsa la evaluación de notarios, tampoco se ha dado paso, Solanda Goyes igual, por varias ocasiones y no lo ha hecho. ¿Es un problema de la cabeza?
Mire, en varias ocasiones también tengo entendido, porque así me han comentado y me han hecho llegar incluso información de que han solicitado que se ponga dentro del orden del día el tema de los concursos, el tema de realizar el reglamento para los concursos de los jueces de la Corte Nacional, y que el presidente del Consejo de la Judicatura no ha dado oídos a ello. Ahora, habrá que preguntarle al presidente la razón del por qué no quiere dar paso a ello. Posiblemente puede ser porque ya están prontos a salir y el concurso quedaría inválido o quedaría en proceso, y más bien quieren pasar esta responsabilidad a quienes vayan a ser elegidos como vocales del Consejo de la Judicatura. Pero no podemos nosotros estar a la espera de que primero se pasen las ternas por las entidades que tienen que enviar para el Consejo de Participación Ciudadana pueda designar, porque caso contrario estamos a una espera larga, que por lo menos de lo que se ve será después de las elecciones del 13 de abril que posiblemente mande la terna el gobierno para que con ello puedan ir designando. Pero también hay que determinar, no hace falta que estén todas las 5 ternas para que se pueda ir eligiendo. Pueden ir eligiendo de las que ya están, pero hasta el momento no tenemos nada. El sistema judicial sigue parado, hay actos de corrupción que se han determinado, no se investiga, los concursos no avanzan. Entonces seguimos en el mismo sitio sin hacer nada y sin tener una dirección. Les invitamos justamente a ver enseguida las declaraciones de Solanda Goyes aquí en este espacio, donde pues habló de estos cargos que estaban siendo entregados por el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy. Escuchemos enseguida. Hemos tenido 5 directores de talento humano, a un promedio de mes y medio por cada director. ¿Qué política de talento humano puede existir? Por lo tanto, la responsabilidad de la concentración del manejo de estas direcciones radica sobre el señor Mario Godoy. ¿Qué Entonces, concurso puede avanzar, no sostenerse, mantenerse en estas condiciones? Y la responsabilidad está en estos elementos. Por lo que sucede también en talento humano, 9 subdirectores nombrados en el periodo a través de esta delegación que hizo Wilman Terán al director general. 9 subdirectores han sido nombrados en administración de talento humano, en las áreas de evaluación y en diversas áreas que existen. En la era Godoy. Claro, sí, y son cambios, son subdirectores que duran 2 meses. Si el señor Mario Godoy está 7 meses y tiene 3 subdirectores de administración de talento humano, dígame qué tiempo han tenido estos señores para conocer, manejar, enterarse y por qué sucede estos cambios. Hay que preguntarse, porque a mi manera de ver lo que está sucediendo y por denuncias internas que hay, lo que sucede es que el señor Mario Godoy se dedicó a entregar cargos. Doctor Maya, sus impresiones acerca de lo que dice la vocal Solanda Goyes. Mire, es una verdad. No se puede negar que quienes forman el Consejo de la Judicatura, no solamente el señor Godoy, todos ellos son responsables del caos en el que estamos, por acción u omisión. Que se reparten los cargos y que el que reparte cargos es el señor Godoy. Todos los vocales lo han hecho y lo seguirán haciendo, porque no van a trabajar para la justicia, hacen que el aparato judicial trabaje para ellos. Por eso no se sanciona a tanto corrupto, a tanto juez venal que forma parte de la función judicial. Por eso es que no se llegan a determinar o a llegar a los concursos a su fin. Están porque trabajando. No se ponen de acuerdo entre ellos en cómo repartirse los cargos. Eso es todo. Porque no hay conciencia de la responsabilidad que debe tener quien asume un cargo de esta naturaleza. Porque ninguno de ellos tiene ningún mérito para estar ahí que no sea o el marido político o la amiguita amiga del presidente de la República o del presidente de la Corte Nacional. Eso es lo que pasa en nuestro país. No hay conciencia y no hay responsabilidad. Porque se han habido durante 7 meses, 7 cambios. Qué raro que ahora que se pelean los compadres recién se salga a la luz estas anomalías. ¿Están trabajando en beneficio propio entonces? Momento. Doctor Maya, ¿están trabajando en beneficio propio entonces y no en beneficio de los ciudadanos? Vea María Carmen, yo quisiera que el mismo doctor Ocaña, como presidente de la Federación de Abogados, del gremio más importante, me desmienta. Nunca la función judicial ha estado en la situación en la que estamos. No funcionan las cortes,
nadie despacha nada, todo está en una cefalía bárbara y el ciudadano de pie no tiene justicia. Por eso es la anarquía en la que vivimos. Y doctor Ocaña, sí sería importante este comentario respecto de la situación por la que atraviesa la función judicial. ¿Es o no la peor de todos los tiempos? Y otro dato que creo que es importante, usted hacía mención que seguramente todos están esperando a ver qué ocurre el 13 de abril. Grave me parece que desde la judicatura, que en teoría no tiene nada que ver con el Ejecutivo, con el Legislativo, estén haciendo cálculos para ver quién gana y seguramente saber qué tipo de decisiones se toman. En efecto, Fausto, no es la primera vez que yo lo digo, ya lo he dicho en algunos otros medios e incluso con ustedes mismos. El sistema judicial es el peor momento que atraviesa, tanto en cuanto, miren, los procesos que tenemos de conocimiento público, llámese en purga, plaga, metástasis y demás, donde se ha determinado que existen actos de corrupción. A eso se lo suma también esta falta de los concursos que hacen que en sí los procesos nos despachen. Miren este cuello de botella que tenemos con las citaciones y que hasta el momento, a pesar de que hemos dado algunas ideas, ninguna se han implementado y seguimos en el mismo tema. Hay procesos que en citación ya van más de un año, algo inconcebible. Entonces, eso obviamente nos afecta en forma grave a todos los que estamos dentro del sistema judicial. No se diga a los abogados en libre ejercicio profesional que estamos o que tenemos un proceso que nos paga honorarios un particular, más no el Estado, como es el caso de jueces, fiscales, defensores públicos. Por un lado. Por otro lado, también es alarmante el tema de que se estén haciendo cálculos en tiempo para las ternas a las que he hecho referencia, cuando se entiende que debe haber una independencia judicial y por eso nuestra voz de protesta siempre ha sido por ello. Independencia judicial, separar la política, separar las presiones sociales o económicas que existan dentro del aparato judicial, porque solo de esa forma podríamos llegar a una justicia transparente y clara que necesita la sociedad. Más allá de que debemos, como sistema judicial, y me incluyo como parte también de ese, como abogado en libre ejercicio, a que debemos devolver la credibilidad del sistema judicial a toda la sociedad ecuatoriana. Caso contrario, qué es lo que está pasando o qué es lo que puede pasar y que ya está viendo, ya está existiendo dentro de la realidad, es que la justicia se tome por mano propia y así vemos que muchas veces hay asesinatos o hay muertos por un tema de justicia. Ahora, ¿sería posible fortalecer la justicia desde el Consejo de la Judicatura y que no ocurra lo que dice el doctor Germánico Maya? ¿Cómo asegurar que los brazos políticos del Ejecutivo, del Legislativo, de alguna manera interfieran y contaminen las gestiones transparentes que deberían darse por parte de los miembros de esta institución, doctor Ocaña? Miren, debería haber una reforma desde una constituyente, tomando en cuenta que, a mi consideración muy personal, dentro de las 5 instituciones que emiten las ternas para que sean parte del Consejo de la Judicatura, primero, que no debería estar el gobierno; segundo, no debería estar la Asamblea. De esa forma quitamos la parte política y más bien se debería involucrar a otros grupos, como por ejemplo la academia, un representante de la función judicial, los abogados en libre ejercicio, y con ello vamos a tener una independencia judicial que va a ir en beneficio o en pro de todo el sistema judicial. Por otro lado, María del Carmen, y perdón que me tome solo un minuto para hacer referencia a ello, mire que lo que está pasando con la ley que intentan proponer el ministro de la Gasca, donde se va a sancionar a abogados en libre ejercicio profesional. Cuando no recibimos ningún valor por parte del Estado, a pesar de eso nos quieren sancionar con multas, con suspensión. Estaría en contra de ello del libre ejercicio profesional, el derecho al trabajo que tenemos, cuando se han visto que en su gran mayoría, cuando se piden diferimientos de los casos, es porque tenemos otros casos u otros procesos que han también señalados en el mismo día y hora. Y no es que nosotros no querramos ir,
sino que en muchos de los casos los abogados tienen estudios jurídicos solo de una persona, más su secretaría y ayudante. En otros, en buena forma, tenemos un estudio jurídico donde estamos varios abogados, pero a eso se suma que el cliente muchas veces dice, yo le contrato este estudio jurídico, pero si usted, estoy poniendo como ejemplo nada más, por favor, si usted, Paul Ocaña, es el que está en la audiencia. Entonces, no podemos hacer otra cosa que pedir diferimiento, pero no podemos llegar a sancionar. Y el Consejo de la Judicatura, que es parte del sistema judicial, que se entiende, es el que administra y regula el sistema judicial, debería ponerse al frente del tema, pero no lo ha hecho. Ahora, la génesis de todo este problema muy seguramente está en la consulta popular del 2011, cuando se ejecutó esa gran metida de mano en la justicia que fue pública y textual a propósito del Consejo de la Judicatura. Doctor Maya, ¿usted también está de acuerdo con esta intención? Varios candidatos en su momento, de todos los binomios que se presentaron para la presidencia de la República, habían propuesto, o al menos tenían la intención de una constituyente, reestructurar la función judicial, que el Consejo de la Judicatura no esté conformado de esta forma tan política, o al menos tan visiblemente política. Definitivamente. ¿Cómo puede ser posible que el señor presidente de la República tenga que nominar a un delegado? ¿A cuenta de qué? En la Administración de Justicia. Que los asambleístas tengan su representante. ¿Para qué? Fausto, es lógico que Defensoría, Fiscalía, Cortes Provinciales, Corte Nacional, Gremio de Abogados, Facultad de Jurisprudencia y trabajadores de la función judicial conformen el Consejo de la Judicatura. Pero hay que absolutamente desterrar la mano política, porque de lo contrario nunca vamos a tener jueces y autoridades judiciales con independencia. Vamos a estar esperando a ver si gana Noboa o gana la señora González para ver cómo voto, a quién elijo y a quién le tengo que ir a golpear la puerta para que me mantenga en el cargo, que es lo que está haciendo el señor Godoy. Y es realmente cuestionable lo que pasa, porque aparte de los señalamientos que se han hecho dentro del Consejo de la Judicatura respecto a lo que decíamos, los repartos de cargos, ya vimos, y a eso se refería también el doctor Ocaña, los concursos, las investigaciones, al menos de los 2 concursos fallidos, hubo corrupción evidente, hubo corrupción campante allí de los directores de talento humano, de los directores generales de la Judicatura, incrementando puntos también a quienes aspiraban a ser parte de la Corte Nacional de Justicia, nada más y nada menos. Todos esos procesos parece que están al menos en el aire, o no sé si en un cajón bien guardados, doctor Maya. Así es. Y repito, no ha habido la elección porque estamos vísperas una designación porque estamos vísperas de una elección. Yo le aseguro que ganado el uno o el otro, esos procedimientos se aligerarían. Ventajosamente, este Consejo ya no tiene legitimidad, no solamente por sus deficientes y extrañas actitudes, sino y definitivamente porque en enero precluyó el plazo para el cual fueron designados, y cualquier actuación que tengan ellos desde esa época va a ser altamente cuestionable. No hay prórroga de funciones para este tipo de funciones, de funciones para este tipo de delegados, digamos, pues, a la función judicial. ¿Qué podemos entonces esperar de los vocales y el presidente del Consejo de la Judicatura? Todos están prorrogados, justamente como acaba de decir el doctor Germánico Maya, desde el 29 de enero están en funciones prorrogadas. ¿Qué podemos esperar entonces los ecuatorianos mientras estos sigan en esta condición? Que sigamos en la paralización en la que estamos, siendo la vergüenza mundial porque no tenemos un sistema judicial. Que no pase nada en el sistema judicial, que todo permanezca exactamente como está ahora. Eso es lo que está ocurriendo. María Carmen, nunca hemos estado como estamos. Y no existe una aurora clara que nos permita avisorar que mañana será mejor. Al contrario, desgraciadamente. Ahora bien, hay un tema que no hemos tratado que creo que es importante también. Estamos de todas formas en el Consejo de la Judicatura
en manos de un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que es el encargado de hacer estas designaciones por un proceso de selección de estas ternas. Tenemos 4 de 5 ternas, falta la del Ejecutivo, con o sin cuestionamientos de que esta sea la estructura. Eso es básicamente lo que hay. Pero un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que no está tampoco lejos de los cuestionamientos, lejos de las irregularidades. Y que tiene un tinte político también. Y que tiene un tinte político, y estuvimos a punto, como decía María del Carmen, de estar en las garras de una denominada Liga Azul. Ya pasamos de ese capítulo, pero la política está allí y es precisamente este consejo el encargado de estas designaciones, Paul. Fausto, lamentablemente no hemos tenido muy buenos concursos llevados a cargo por el Consejo de Participación Ciudadana. Han sido siempre muy criticados y peor aún, hay muchos concursos que ni siquiera están en marcha, como mire el caso del concurso para fiscal general. Se supone que hasta el 19 de abril estará la doctora Diana Salazar, o debería estar, pero hasta ahora no tenemos ni reglamento siquiera, peor aún concurso. Entonces eso implica que muy posiblemente nos iremos un año y medio más con la doctora Salazar en funciones prorrogadas, porque tampoco podemos dejar en acefalía a la fiscal o a la Fiscalía General del Estado. Entonces van a tener que desarrollar este reglamento, pero reglamento que, valga decirlo, Fausto, habrá que ponerlo con sensatez adecuada en el caso. ¿Por qué? Porque de un solo plumazo, usted recordará, Fausto, María del Carmen y la gente que me escucha, de un solo plumazo querían hacer a un lado a los abogados en libre ejercicio profesional. ¿Por qué lo digo eso? Porque de facto estaban diciendo que todo abogado que haya defendido en alguna vez, y nos daban 39 tipos penales que hayan defendido en área penal, escúchese bien, no podrían participar. Entonces me pregunto, ¿qué abogado en libre ejercicio profesional no ha defendido en alguna ocasión uno de estos tipos penales a los que se hace referencia? Más aún, si es que ha salido con sobreseimiento ratificado el estado de inocencia. Entonces, con ello solo están marcando la cancha. ¿Para qué? Para que defensores públicos, para que fiscales, para que jueces puedan ser los aptos para dicho concurso, cuando se entiende que debería haber una libertad en el acceso a dicho concurso. Y usted recordará, Paul, también que incluso se quiso incluir un proyecto de reglamento para la selección del fiscal, que estaba precisamente revisado, entre comillas, por Augusto Verduga. Exactamente, y valga decirlo, nosotros como Colegio de Abogados de Pichincha y como Federación incluso Nacional de Abogados del Ecuador pedimos una cita con el presidente Fantoni del Consejo de Participación, quien nos atendió, nos escuchó, y en función de ello es que no se siguió adelante el concurso por la falta de articulado al que hago referencia del reglamento. Y con ello la intención es que se construya un reglamento donde todas las personas puedan ser hábiles, y después en el méritos de oposiciones, en conocimiento, en el examen escrito, oral, en la posible prueba de confianza, ahí se pueda ir haciendo el filtro que se necesita para tan alta autoridad. Pero desde inicio hacer a un lado no me parece correcto, y más bien dejaría mucho que desear, mucho que pensar o mal pensar de por qué se lo construye de esa forma. Bien, creo que se ha abordado gran parte de la problemática del Consejo de la Judicatura, de la función judicial. Nos deja, sin embargo, no tan optimistas, María del Carmen, y también a nuestros panelistas invitados, esta situación, porque tampoco se ve una solución, o al menos una posible solución en el corto plazo. Así es, y no solamente diríamos que tenemos un Consejo de la Judicatura en crisis, sino en realidad un sistema judicial en crisis. Tal como han coincidido también nuestros invitados, a Paul Ucaña y a Germánico Maya, les agradecemos nuevamente por haber estado con nosotros y darnos siempre este punto de vista importante de quienes están también ejerciendo día a día y son parte de los usuarios de un sistema lamentablemente con serios problemas. Nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Buenas noches. Buenas noches. Al doctor Paulo Caña, al doctor Germánico Maya, gracias nuevamente. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando Notimundo.